Y vamos a comenzar con Malca, la maestra Malca Novigrod. Ella es especialista, internacionalista, abogada, y vamos a hablar de lo que está sucediendo. Lo platicamos ayer, por lo menos el primer impacto que tuvimos con lo de que pasó el fin de semana con Irán. Pero importante pues, platicar cuál es la visión que tienes tú, Malca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Carlos, nos acompaña Carlos Martínez también, periodista especialista en derechos humanos, que va a estar con nosotros también, platicando aquí. Pero el tema, pues, es hacia dónde va Irán, qué piensa Estados Unidos, cuál es la posición que va a asumir, pues, en los próximos semanas, días, el propio Donald Trump, cuánto va a durar esta guerra. A ver, Hay muchas hay muchas preguntas, ¿no? preguntas y creo que hay más preguntas que respuestas, Eso sí. porque Irán es un país que siempre ha sido en cierta manera muy cerrado y a menos que tengas pies en el terreno lo entiendes y ni siquiera con pies en el terreno lo entiendes cabalmente. Pero lo que sí puedo decir es que, a ver, tenemos que entender esta guerra, que había una negociación en curso, una negociación que no había dado réditos, porque lo que se estaba tratando de intentar por vía de negociación es que restringir mucho el programa nuclear de Irán, limitarlo a un enriquecimiento en un 60%, que ya es un nivel muy alto, porque Irán siempre ha dicho que tiene un programa nuclear pacífico, pero esto es una burla. Claro que no, todos sabemos que es un programa con fines armamenticios, claramente. Pero lo que quería lograrse era, por una parte, limitar las capacidades nucleares de Irán y que no vaya a tener una bomba nuclear muy pronto, y por otra parte, que se hagan visitas para verificar justamente eso. Irán no cedió, esta negociación no estaba yendo a ningún lado. Yo creo que sí hay que entenderla bajo una negociación porque tarde que temprano van a tener que regresar a una mesa de negociación de alguna forma. Y cuando no se está logrando el resultado, en una negociación se pueden hacer dos cosas. Una, o se cambia que estás negociando o se cambia a los jugadores. Y aquí claramente se abrió una ventana donde Estados Unidos e Israel vieron una oportunidad única, de verdad, para poder limitar las capacidades nucleares de Irán. Ahora, ninguna de las partes, ninguna tiene el incentivo de una guerra prolongada. Por una parte, Estados Unidos, si bien Donald Trump es comandante de las Fuerzas Armadas bajo el artículo 2, no tenía que pedir una aprobación del Congreso específicamente cuando son limitadas incursiones. Pero si estas exceden un tiempo, es decir, sí tenía bajo el WARS Act que notificar al Congreso en 48 horas, lo cual hizo, pero los demócratas siguen empujando el tema de que tenía que haber pedido un permiso especial para actuar del Congreso. No es así. Cuando son incursiones limitadas, eso está dentro de su poder actuar de esa manera. Pero si esto fuera a prolongarse, sí tendría que mediar el Congreso. Entonces nadie tiene, y además en un año electoral y con tanto encono político, o sea, las bases no están dadas para una incursión a largo plazo. Por otra parte, sus incentivos son un poco complejos. ¿Por qué? Porque si habláramos de un Irán de hace un año, yo te diría que hubiera prolongado esta guerra con un juego de desgaste, pero el mismo Irán está muy desgastado. Y esta es una guerra no convencional y convencional, porque tiene aspectos convencionales, es decir, hay ataques militares frontales, pero no convencionales también, porque se ha articulado también que entren los proxies de Irán, por ejemplo, Hezbollah, los Houthis. Hay también ataques a partes que no están directamente involucradas en el conflicto. Lo hemos visto con ataques a Emiratos Árabes y a Arabia Saudita y demás, donde Irán está tratando de, por una parte, justamente limitarlos y decirles, a ver, no vayas a seguir tú apoyando a Estados Unidos, y todavía está medido. Irán está midiendo muy bien qué está haciendo, pero siempre al abrir diferentes frentes se te puede salir del control de las manos. Pero también no tiene un incentivo de prolongar demasiado esta guerra, porque inclusive con su control en el estrecho de Hormuz, donde controla mucho del paso del petróleo, no tiene el incentivo de crear un caos mundial porque está muy débil. Irán está muy débil. Creo que desde la Revolución Islámica de 1979, yo no he visto un Irán tan débil, sobre todo con las circunstancias, los combates que tuvieron razón hace un año.
Y por otra parte, Europa también no tiene incentivo de prolongar o de involucrarse, o que esta guerra está generando mucha presión, porque simplemente si en temas energéticos está muy mal económicamente Europa y un incremento en los precios del petróleo implicaría un caos mundial. Ahorita lo que estamos viendo es que Israel tiene todo el incentivo de ir con sus incursiones militares y lograr lo que no se logró en una mesa de negociación, es decir, acabar dentro de lo posible o limitar dentro de lo posible las cuestiones nucleares y militares de Irán. Y sabe que tiene una ventana limitada para poderlo hacer. Ahora, creo que expresamente nunca fue un cambio de régimen el propósito de esta incursión. Del mismo Donald Trump, ¿no? Del mismo Donald Trump. No creo, porque entienden muy bien la complejidad que implica un cambio de régimen. Y un cambio de régimen es muy difícil. Esto no es Venezuela, aquí no hay una oposición. Cualquier intento de oposición en Irán ha sido reprimido y ha sido brutalmente desmantelado. Es un estado, además, que las cúpulas militares han sabido, cúpulas militares, diciendo la parte islámica, esta parte de la Guardia Revolucionaria y otras partes muy importantes que todos forman parte del sistema, han permeado a la parte económica y la infraestructura económica. Ellos no solo controlan la parte política, es un Estado completamente controlado por esta cúpula en el poder. Entonces, ¿qué implica desmantelar eso desde 1979 que viene construyéndose? Es complejísimo. No veo, francamente, yo no conozco ninguna figura de oposición dentro de Irán. Ustedes me van a decir, Reza Pahlavi fuera. Pues Reza Pahlavi hasta hace poco era una persona que nadie lo tomaba en serio. Y Reza Pahlavi no tiene verdaderamente la fuerza para llegar a Irán, implantarse y ser el nuevo líder. Entonces, no veo, la gran pregunta que genera un problema y genera mucho peligro es ¿con qué se va a sustituir en teoría, vacío del poder? ¿Quién lo va a sustituir? Porque generalmente los conflictos externos fortalecen la parte más dura en un régimen autocrático. Y esto es lo que podemos ver. Si bien la intención de Israel y de Estados Unidos era debilitar al régimen, puede ser que ante un factor externo, un enemigo externo, logre exactamente lo opuesto. Es decir, consolidar un régimen autocrático que ha sabido permear muy bien hacia abajo y que tiene una visión de sucesión. Entonces, ¿qué nos esperamos? Pues yo espero, como todo mundo, que sea un conflicto relativamente limitado, que ya vimos que por razones jurídicas a nadie conviene y políticas a nadie conviene que se expanda mucho más. Espero que sea un Irán al que se le limite mucho, porque ahorita es muy interesante. Los medios internacionales y los organismos multilaterales han hecho un whitewash de quién era Khamenei y quién es este régimen. Pero la realidad del tema es que ha sido Irán un estado pernicioso en la región, que ha fomentado el terrorismo, que ha fomentado cuestiones nefastas. Claramente, el hecho de que Venezuela haya caído lo debilitó muchísimo. Y esta guerra tiene un marco mucho más amplio también, no hay que quitarle de vista. El hecho de que Estados Unidos controle ya el petróleo de Venezuela y el hecho de que tiene a un Irán debilitado está dándole un mensaje claro a China, que China siempre estuvo muy involucrado con construir el potencial nuclear de Irán. Venezuela también. Venezuela invirtió muchísimo. Irán le daba tecnología a Venezuela a cambio de petróleo barato. Entonces, este eje que va contra los intereses de Occidente y de Estados Unidos, es decir, Venezuela, Irán, China, Rusia, está en juego. Lo otro que aprendió mucho y que aprendimos en este conflicto es que China y Rusia son completamente transaccionales. Si en algún momento Venezuela, Irán pensaron que iban a meter las manos para defenderlos, a pesar de que tienen acuerdos, vimos que esto no es tal cosa. O sea, sí pertenecen a este eje, pero no más allá de eso.